Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas. Nos reunimos para reflexionar sobre la celestial figura del Arcángel Miguel, y su histórica lucha contra el enemigo de las almas, Satanás. Que nuestras mentes y corazones se abran para escuchar y comprender estas verdades eternas, que no solo nos edifican espiritualmente sino que nos recuerdan la poderosa protección, y el amor divino que siempre nos ampara. Para entender la grandeza del Arcángel Miguel, debemos primero conocer quién es. Su nombre en hebreo significa, ¿quién como Dios? Un título que en sí mismo ya nos da una idea de su lealtad y devoción al Todopoderoso. Miguel no es un simple ángel, él es el príncipe de los ejércitos celestiales, un ser cuya existencia es consagrada totalmente al servicio de Dios. Según las Escrituras, especialmente en el libro de Daniel, Miguel es el ángel guardián del pueblo de Israel, defensor del reino de Dios y el que lucha contra el mal en todas sus formas. Nos encontramos con Miguel en uno de los momentos más épicos y cargados de significado del texto sagrado, que es la guerra en el cielo narrada en el Apocalipsis. En Apocalipsis 12:2.79, está escrito, y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En este pasaje, vemos a Miguel no solo como un defensor, sino como un guerrero valiente y dichoso, ungido con el poder divino para enfrentarse cara a cara con Satanás, el acusador de nuestros hermanos. Satanás, el adversario y el acusador, creó una rebelión celestial, deseando usurpar el trono de Dios y desatar el caos eterno. Pero como un relámpago de justicia, Miguel se erigió contra él, asegurando que la santidad y el orden del cielo prevalecieran. La victoria de Miguel es una profunda demostración de que el mal jamás triunfará sobre el bien, y que Dios siempre protegerá a su creación. Un evento paralelo puede ser hallado en el libro del profeta Daniel, específicamente en Daniel las 10 y 13 y Daniel 12:2.1. En Daniel las 10 y 13, el profeta habla de un encuentro celestial en el que un ángel le revela que ha sido detenido en su misión por el príncipe del reino de Persia, y que Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudar en la batalla espiritual. Aquí nuevamente, Miguel es presentado como el guerrero celestial, el defensor del pueblo de Dios y el asegurador de su voluntad divina. La devoción a Miguel no se detiene en estos relatos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha reconocido su constante intervención en las luchas contra las fuerzas del mal. Un ejemplo hermoso es su aparición en el Monte Gargano, en Italia, donde estableció un santuario y se manifestó como el protector no solo del enclave físico, sino de las almas que buscan refugio en la fe. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas, nos sentimos hoy llamados a honrar y estudiar a este arcángel? Porque en nuestra vida diaria también enfrentamos batallas. Aunque puedan no ser tan monumentales como las descritas en los textos sagrados, nuestra lucha contra el pecado, la tentación y la desesperanza es constante. En estos momentos, podemos invocar la protección y el ejemplo de Miguel, para que con su intercesión logremos también nosotros resistir al maligno en todas sus formas. Conclusivamente, debemos recordar que la historia de Miguel es, en última instancia, una historia de esperanza y de victoria divina. Nos enseña que no estamos solos en nuestra batalla espiritual y que hay fuerzas celestiales, lideradas por Miguel, dispuestas a luchar junto a nosotros. Que en nuestro caminar diario podamos encontrar fortaleza en su ejemplo, y que Él nos guíe siempre hacia la luz y la verdad del Señor. Que Dios los bendiga y que el Arcángel San Miguel siempre nos guarde y proteja. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos unimos en este sagrado espacio para reflexionar sobre los querubines, esas misteriosas e impresionantes criaturas que encontramos en las Escrituras. No solo figuran en algunas de las historias más significativas de la Biblia, sino que también tienen un simbolismo profundo y poderoso que nos habla de la divinidad y la santidad. Invito a cada uno de ustedes a abrir sus corazones y mentes mientras nos adentramos en las intrincadas y conmovedoras narraciones donde los querubines desempeñan un papel crucial, comenzando con su aparición en el jardín del Edén. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 24, después de la caída de Adán y Eva, leemos, echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. En este pasaje,
Los querubines son colocados por Dios como guardianes del camino al árbol de la vida, asegurándose de que la humanidad, ahora corrompida por el pecado, no tenga acceso a él. Esta imagen de los querubines nos muestra su papel como guardianes de lo sagrado, custodios de los misterios divinos y protectores de la santidad de Dios. Su presencia en la entrada del Edén es un recordatorio eterno de la separación que el pecado crea entre Dios y la humanidad, y su imponente figura nos habla de la majestad y la autoridad de Dios para establecer barreras entre lo santo y lo profano. Además de su función de guardianes, los querubines también nos muestran la misericordia y la justicia de Dios. Mientras que su espada flamígera impide el retorno al Edén, también es un acto de misericordia divina que nos libra de la condena eterna, y nos dirige hacia el plan de redención que se revelará a través de la historia de la salvación. Reflexionemos sobre esto, amados hermanos. ¿Cómo resistimos las tentaciones que nos separan del árbol de la vida? ¿Cómo entendemos el equilibrio entre la justicia y la misericordia de nuestro Dios? Ahora, avancemos en las Escrituras hacia el libro del Éxodo, donde los querubines vuelven a aparecer en una forma sumamente significativa. En el capítulo 25, versículos 18 al 22, Dios da instrucciones precisas a Moisés para la construcción del Arca de la Alianza. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Estos querubines, colocados en el propiciatorio del arca, son más que simples adornos. Ellos representan la presencia misma de Dios entre su pueblo, la Shekinah, la gloria divina que habita en medio de Israel. A través del arca, Dios estableció su pacto con su pueblo, y los querubines simbolizan tanto la cercanía como la inabarcable majestad de Dios. Sus alas extendidas sobre el propiciatorio evocan una imagen de protección y santidad, donde Dios mismo se manifiesta y se comunica con Moisés y el pueblo de Israel. ¿No es esto una poderosa imagen de la intercesión divina, hermanos míos? En medio de las dificultades y pruebas del viaje por el desierto, Dios no solo guía, sino que también habita con su pueblo, velando y protegiéndolos. Estos querubines labrados de oro nos invitan también a una reflexión sobre la adoración y la pureza. Ellos son una invitación a acercarnos al trono de la gracia con reverencia y humildad, reconociendo la santidad de Dios. Tal como Dios instruyó a Moisés a seguir meticulosamente las especificaciones para el arca, nosotros también debemos prestar atención a la reverencia con la que nos acercamos a Dios en oración y adoración. Los querubines son, en esencia, recordatorios visibles de la necesidad de pureza y del respeto que debemos tener hacia lo sagrado. Al contemplar las variadas y significativas apariciones de los querubines en las Escrituras, podemos ver que su papel excede meramente el de guardianes o adornos rituales. Ellos son heraldos de la santidad divina, signos de la presencia de Dios, y emblemas de su justicia y misericordia. Que estos querubines nos inspiren a vivir vidas de santidad, a proteger lo sagrado en nuestro propio ser, y a adorarlo con corazones puros y reverentes. Que sigamos conociendo y comprendiendo cada día más el profundo misterio de la relación entre lo divino y lo humano, que Dios nos ha revelado a través de su santa palabra. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, nos reunimos hoy para profundizar en el misterio y la gloria de los serafines, aquellos ángeles ardientes que, según la visión del profeta Isaías, rodean el trono del Altísimo. Al contemplar estas sublimes criaturas celestiales, entendemos mejor la magnitud y santidad del Dios al que servimos. Los serafines son descritos en el libro de Isaías en un momento de profunda revelación. En el capítulo 6, versículos 1 al 4, Isaías relata, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí encontramos una revelación sobrecogedora, una descripción que nos transporta a los cielos, y nos permite vislumbrar la grandeza de Dios y su corte celestial. Los serafines, cuyo nombre en hebreo significa los ardientes o los que arden, son criaturas infladas con un fuego de pureza y devoción. Este fuego no es un simple símbolo,
sino una manifestación de la santidad y el amor ardiente que estos seres tienen por su Creador. Cada serafín tiene 6 alas, con 2 se cubren el rostro, en un gesto de reverencia y humildad ante la infinita santidad de Dios, con 2 cubren sus pies, en reconocimiento de su propia condición creada, y con las 2 restantes vuelan, en un servicio activo y continuo. Este acto de cubrirse revela una profunda conciencia de la pureza de Dios, y una humildad que nos enseña la actitud que nosotros también debemos adoptar ante su presencia. El clamor santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria es un himno de alabanza que destaca la triple santidad de Dios, una santidad absoluta e inigualable. En el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, hallamos una resonancia de este clamor, cuando Juan también observa seres celestiales que proclaman la santidad del Creador día y noche sin descanso. Este continuo acto de alabanza y adoración sirve como recordatorio de nuestra propia vocación como hijos de Dios. Los serafines viven en un estado de perpetua adoración, sus voces resuenan en los cielos, proclamando la santidad y la gloria de Dios. Es un llamado a nosotros para que no olvidemos nuestras alabanzas y oraciones diarias, para que nuestras vidas se conviertan también en un himno vivo que diga, Santo, Santo, Santo. Pero aún más asombroso es lo que sucede a continuación en esa visión gloriosa. Isaías, presenciando esa majestad y santidad, se siente abrumado por su propia indignidad y exclama, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En ese momento, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar, toca su boca y dice, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este acto de purificación es profundamente significativo, un símbolo de la gracia divina que no solo observa la penitencia, sino que toma la iniciativa de limpiar y redimir. El carbón ardiente, signo del sacrificio y del altar, purifica los labios de Isaías, transformándolo para ser un profeta del Señor. Este proceso de purificación es un reflejo del poder de Jesucristo, cuyo sacrificio nos limpia de todos nuestros pecados, haciéndonos dignos de entrar en la presencia de Dios. Los serafines, entonces, no solo son mensajeros de la alabanza y la adoración, sino también instrumentos de purificación y transformación. Nos enseñan la importancia de la santidad, la necesidad de mantenernos humildes y la esperanza de la redención que viene del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, al reflexionar sobre los serafines y su papel, recordemos la absoluta santidad de Dios, la necesidad constante de alabar y adorar, y el poder redentor de su gracia. Que cada instante de nuestras vidas sea como el canto de los serafines, elevando nuestra alma a Dios y proclamando con nuestras acciones, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos congregamos en este sagrado templo para meditar sobre uno de los mensajeros celestiales más eminentes en la historia sagrada, el ángel Gabriel. Este ser angelical, cuya comunión con Dios le ha permitido transmitir noticias de profunda significancia, es objeto de nuestras consideraciones en esta ocasión, especialmente en su papel en el anuncio de los nacimientos de Juan el Bautista y nuestro Salvador, Jesucristo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 11, se nos presenta por primera vez la figura del ángel Gabriel en el contexto del Nuevo Testamento. Allí se nos relata cómo Zacarías, un sacerdote justo y fiel, estaba cumpliendo con sus deberes sacerdotales en el templo, cuando, de repente, un ángel del Señor se le apareció de pie a la derecha del altar del incienso. La aparición fue tan inesperada y sobrenatural que Zacarías quedó turbado y lleno de temor. El ángel Gabriel, percibiendo el miedo en el anciano sacerdote, le habló con palabras de consuelo y esperanza. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. El ángel continuó describiendo la grandeza de este futuro hijo. ¿Quién será grande delante del Señor? No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan, bajo la visión de Gabriel, no solo alegraría el corazón de sus padres, sino que volvería muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Zacarías, anonadado por la promesa divina pero consciente de su avanzada edad y la de su esposa, dudó en su corazón y cuestionó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. La respuesta de Gabriel fue firme y reveladora sobre su misión celestial. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas.
Como señal de la veracidad del mensaje y como lección de fe, Zacarías quedó mudo hasta el día en que se cumpliera la promesa. Esta primera aparición nos muestra la dedicación de Gabriel como mensajero de Dios, portador no solo de anuncios prodigiosos, sino también de enseñanzas que edificarían la fe de aquellos a quienes les habían sido dirigidas. Sin embargo, este mensaje no se compara con la grandeza y la luz del mensaje que habría de traer más adelante. 6 meses después de esta aparición, Dios envió nuevamente a su ángel Gabriel, esta vez a una pequeña ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. En este segundo anuncio registrado en las Escrituras, Gabriel cumplió la misión más sublime y sagrada, comunicar la encarnación del Verbo. Entra el ángel en la humilde morada de María y le dice: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María, desconcertada y considerando qué significaría tal salutación, escucha entonces un mensaje que desborda toda esperanza y profecía: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Gabriel describe con claridad la majestuosidad del niño que nacería: «Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Ante tan sobresaliente anuncio, María pregunta, no desde la duda, sino desde la búsqueda de una comprensión más profunda: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Gabriel explica el milagro de la concepción divina: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». E incluso le revela el signo del poder omnipotente de Dios, al contarle sobre la concepción de su pariente Elizabeth en su vejez, diciendo: «Porque ninguna cosa será imposible para Dios». La respuesta de María, humilde y llena de fe, se convierte en un eco de obediencia y amor a Dios: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y así, el ángel Gabriel completa su misión, llevando a los hombres la confirmación de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Reflexionemos, hermanos y hermanas, sobre la importancia de estas apariciones del ángel Gabriel. En ellas, encontramos no solo la grandeza de los designios divinos, sino también la esencia de la obediencia, y la entrega total a la voluntad de Dios. Sigamos el ejemplo de María, cuyo sí radical y absoluto permitió la manifestación del misterio más grande de nuestra fe. Y recordemos siempre que, así como Gabriel transmitió estos mensajes de esperanza y salvación, nosotros estamos llamados a ser portadores de la buena nueva del Evangelio, en palabra y acción, en cada momento de nuestra vida. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, reunidos hoy aquí en la casa de Dios, me permito relatarles la historia de Tobías y el arcángel Rafael, una historia llena de fe, valor y divina intervención, que nos es revelada en el libro de Tobit. Es una narración que nos muestra el poder del amor de Dios, y la manera en la que Él actúa en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Había en la tierra de Neftalí un hombre justo y piadoso llamado Tobit, quien temía a Dios y cumplía con espíritu ferviente los mandamientos del Señor. Sin embargo, la vida de Tobit no estuvo desprovista de sufrimientos, pues grandes pruebas se abatieron sobre él y su familia. En una ocasión, Tobit quedó ciego a causa de un desafortunado incidente con unos excrementos de golondrina mientras reposaba, privándole la capacidad de ver y de proveer a su familia adecuadamente. Movido por el deseo de asegurar el bienestar de su familia, Tobit llamó a su hijo Tobías, y le encomendó una misión importante: debía viajar a Media para cobrar una suma de dinero que Tobit había dejado en la custodia de Gabael. Así, Tobit suministró a Tobías las instrucciones necesarias, y le advirtió sobre los peligros que podían aguardarle en el camino. Tobías, obediente a su padre, emprendió el viaje, orando para que Dios le enviase un guía. Y en respuesta a su oración, Dios envió al arcángel Rafael, quien, disfrazado de un hombre llamado Azarías, se ofreció a acompañar a Tobías. No fue más que el comienzo de la intervención divina en sus vidas, pues Rafael no solo sería un protector y guía, sino que jugaría un papel crucial en los eventos por venir. Al partir, Tobías y Rafael llegan a las riberas del río Tigris. Allí, Tobías se lava los pies y es atacado por un pez enorme. Siguiendo las instrucciones de Rafael, Tobías captura al pez y extrae su corazón, hígado y bilis, pues serían necesarios para actos de sanación y protección. Es aquí donde entra en escena la joven Sara, hija de Raguel, quien estaba atormentada por un demonio llamado Asmodeo.
Sara había estado casada 7 veces, pero cada una de sus bodas había terminado en tragedia, pues Asmodeo mataba a cada uno de sus esposos en la noche de bodas. Sara, abrumada por el dolor y la desesperanza, también recurría a Dios en oración, pidiendo ser librada de su tormento. Rafael, sabiendo de los sufrimientos de Sara y reconociendo la oportunidad divina, guía a Tobías hacia la casa de Raguel, donde le revela lo acontecido. Le instruye a tomar a Sara por esposa, y a usar las entrañas del pez para ahuyentar a Asmodeo. Al hacer esto, Tobías y Sara se unirían en santo matrimonio libre de la amenaza del demonio. Tobías, en obediencia a las instrucciones de Rafael, y con plena fe en la providencia divina, se casa con Sara. En su noche de bodas, quema el corazón y el hígado del pez, invocando el poder del Señor para expulsar a Asmodeo. Y así fue. El humo ascendió y Asmodeo fue desterrado, huyendo hacia tierras lejanas donde Rafael, persiguiéndolo, lo encadenó y lo dejó prisionero. Con Asmodeo fuera de sus vidas, Tobías y Sara gozan finalmente de paz y felicidad. No solo volvió Tobías con su esposa, sino también con grandes riquezas, pues Gabael, al ver la fe y determinación de Tobías, le entregó la suma que su padre le había dejado. Al regresar Tobías a su hogar, la familia celebra el milagro de la sanación y los maravillosos caminos de Dios. En señal de gratitud, Tobías frota los ojos de su padre, Tobit, con la bilis del pez, y Tobit recupera la vista, contemplando el rostro de su amado hijo y alabanza ininterrumpida al Señor. Por último, Rafael revela su verdadera identidad, instruyendo a la familia sobre la importancia de dar gracias a Dios, y recordándoles la presencia constante y amorosa de los ángeles en sus vidas. Él les recuerda la recompensa de la obediencia, la fe y la misericordia divina, antes de ascender nuevamente hacia el cielo. Así, queridos hermanos y hermanas, culmina la inspiradora historia de Tobías y Rafael. Que este relato permanezca en nuestros corazones como un testimonio de la fe, la esperanza y la inagotable compasión de nuestro Señor, quien siempre se manifiesta a través de sus ángeles en momentos de mayor necesidad. Amén. Amados hermanos y hermanas, en el principio, en los días de la creación celestial, Dios creó a los ángeles, seres espirituales de gran poder y pureza, dotados con diferentes oficios y jerarquías. Entre estos seres celestiales, uno se destacaba por su esplendor y cercanía a Dios, aquel que fue conocido como Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Lucifer, según las escrituras en el libro de Isaías las 14 y 12, fue llamado Hijo de la Mañana debido a su brillantez y belleza incomparable, una luz resplandeciente en el reino de los cielos. Lucifer estuvo entre los querubines, una de las categorías más altas de ángeles, sirviendo muy cerca del trono de Dios. Se menciona en Ezequiel 28 2.14-15 que él era el querubín grande, protector, quien fue puesto en el santo monte de Dios, y que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Su belleza, sabiduría y lugar de honor eran testamentos vivos del esplendor y la gloria del Creador, quien derramó abundantes dones sobre él, haciéndole casi perfecto en todos los aspectos. Pero el corazón de Lucifer, como el de muchas otras criaturas con libre albedrío, se llenó de orgullo. En Isaías 14 2.13-14, se nos revela el pensamiento que germinó en su ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este anhelo insidioso de elevarse sobre su lugar designado, de igualarse a Dios, fue el origen de su ruina y caída. Lucifer no solamente deseó usurpar el trono de Dios, sino que también sembró rebelión entre otros ángeles, induciendo a una multitud a seguir sus deseos vanos. En Apocalipsis 12 2.79, se relata cómo hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este evento cataclísmico marcó la caída de Lucifer, convirtiéndolo en Satanás, el adversario, lo que implica más que un cambio de nombre, es una transformación completa en su naturaleza y propósito. Donde una vez fue un portador de luz, ahora se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el acusador de los hermanos, encargado de tentar y desviar a la humanidad del camino de Dios. En el Evangelio según San Juan las 8:44,
Jesús dice, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. La caída de Lucifer es una lección edificante y aleccionadora para todos nosotros, sobre la naturaleza destructiva del orgullo, y la importancia de la humildad y la fidelidad a Dios. Esta narrativa nos presenta el trágico desenlace de una criatura que lo tenía todo, que fue agraciada con privilegios y dones extraordinarios, pero que cayó irremediablemente debido a su propia soberbia y deseo de autoexaltación. Que nunca olvidemos, hermanos y hermanas, que nuestra seguridad y verdad descansan en la humildad, y la obediencia al plan perfecto de Dios. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, hoy nos adentramos en un pasaje de la Sagrada Escritura que, aunque breve, está lleno de misterio y enseñanza. Nos referimos a los Nefilim, unas figuras enigmáticas que encontramos en el libro del Génesis. Génesis 6:2.14 nos dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos gigantes, llamados Nefilim, nacidos de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, son considerados en las interpretaciones bíblicas antiguas como seres de gran fortaleza y estatura. Pero, más allá de su tamaño físico, su existencia nos lleva a examinar profundas cuestiones espirituales sobre la naturaleza humana y divina, y el delicado equilibrio de la fe y la soberbia. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Existen diversas interpretaciones. Algunos sabios creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que, desobedeciendo el orden divino, tomaron esposas humanas. Otros consideran que eran descendientes de Set, el piadoso hijo de Adán, mezclándose sin discriminación con la línea de Caín. Sea cual fuere la postura que adoptemos, hay un consenso en que esta mezcla llevó al desvío de la humanidad de los caminos trazados por el Señor. El surgimiento de los Nefilim y la consiguiente corrupción de la humanidad nos abre los ojos al pecado y las consecuentes decisiones divinas. En medio de esta narrativa, Dios expresa su pesar por la maldad generalizada sobre la tierra. Génesis 6:2.56 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Los Nefilim, transformados en símbolos de esa corrupción, representan cómo el alejamiento de los preceptos divinos nos lleva a la decadencia. La Biblia menciona que estos seres eran varones de renombre, indicando que fueron admirados y posiblemente imitados por sus contemporáneos. Pero esta admiración terrenal no es suficiente ni aceptable a los ojos de Dios, quien busca corazones humildes y obedientes, no populares ni poderosos. El impacto de los Nefilim y la corrupción asociada a ellos culmina en una de las decisiones más trascendentales de Dios hacia la humanidad, el diluvio. Génesis 6:2.7 expresa, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, a pesar de la devastación que estaba a punto de desatar, encontramos un rayo de esperanza y redención en la figura de Noé. El versículo 8 continúa, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El diluvio no solo fue un acto de juicio, sino también de purificación y renovación. La humanidad, en su coalición con lo mundano y lo ilícito, había olvidado su relación sagrada con el Creador. Pero en su justicia y su misericordia, Dios proporciona una tabla de salvación a través de Noé, un hombre justo y perfecto en su generación, para que a través de su linaje, se renueve la creación y la voluntad divina sea restaurada sobre la tierra. Los Nefilim, entonces, son más que figuras mitológicas. Son recordatorios vivos y palpables de las consecuencias de desviarnos de los caminos de Dios. Nos exhortan a mantener nuestros corazones puros y nuestras acciones firmes en la fe. Representan tanto la atracción peligrosa hacia lo que el mundo celebra como el desastre que resulta de abandonar la palabra y la ley del Señor. Que al meditar en estos pasajes, hermanos y hermanas,
podamos renovar nuestro compromiso con la obediencia y la fe, que seamos como Noé, hallados justos ante los ojos de Dios, y no dejemos que las atracciones efímeras nos lleven a perdernos en la corrupción y el olvido divino. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos para reflexionar sobre la historia de Azazel y los ángeles caídos, tal como se encuentra detallada en los textos apócrifos y particularmente en el libro de Enoc, cuya sabiduría complementa y profundiza nuestra comprensión de los santos escritos. En el libro de Enoc, recordamos que Enoc fue llevado en espíritu, y vio visiones celestiales que le revelaron los secretos de los cielos y de la tierra. En medio de estas revelaciones, surge la perturbadora historia de ciertos ángeles que, tentados por la belleza y las promesas de este mundo, cayeron en desgracia al apartarse del camino de Dios. Entre estos ángeles caídos destaca Azazel. Azazel, cuyo nombre significa Dios ha fortalecido o también interpretado como el chivo expiatorio, fue uno de los líderes de los vigilantes, los ángeles encargados de vigilar la tierra. Estos ángeles, viendo a las hijas de los hombres, tomaron esposas de entre ellas y engendraron una raza de gigantes, conocidos como los Nefelim, seres de gran altura y fuerza, pero también de desenfreno y maldad. El libro de Enoc nos cuenta que estos ángeles, bajo la dirección de Azazel y otros líderes como Semyasa, impartieron conocimientos prohibidos a los hombres. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, y corazas, y a las mujeres les enseñó el uso de adornos y cosméticos, engañándolas con las artimañas de la vanidad. Estos saberes, que corrompieron la pureza de la humanidad, fueron revelaciones que desviaron a los hombres de la senda de justicia. El resultado de estas enseñanzas fue una gran maldad en la tierra. La violencia se multiplicó y los hombres comenzaron a aniquilarse unos a otros, y las criaturas divinas, creadas en bondad y pureza, se sumergieron en un torbellino de corrupción. La tierra clamó al cielo por la iniquidad, y la voz de la sangre derramada subió hasta el trono de Dios. Enoc fue llamado por los cielos a ser el mediador, el portavoz de estos acontecimientos. Ante la interminable intercesión de Enoc, el Altísimo dictó su juicio. Azazel fue acusado como el principal instigador de los males de la humanidad. ¿Acaso no leemos en Isaías 14:2.12-15 las palabras que reverberan con ecos de esta caída celestial? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dios ordenó a Rafael, uno de los arcángeles, que apresara a Azazel. En el juicio divino, Azazel fue enviado a los desiertos, encadenado y sepultado en la oscuridad hasta el día del gran juicio en que será consumado su castigo. Las enseñanzas de estos ángeles caídos fueron purgadas, y el diluvio que posteriormente limpió la tierra dio inicio a un nuevo pacto con Noé y su descendencia. Así, en el contexto del libro de Enoc y los escritos apócrifos, Azazel y los ángeles caídos simbolizan no solo la caída y corrupción, sino también la constante tentación y lucha que enfrentamos. Nos recuerda el peligro de desviarnos de la orientación divina, y de permitir que el conocimiento y el poder se utilicen para el mal. Nos advierte que aunque podamos caer, la misericordia y justicia de Dios prevalecen. Recordemos siempre en nuestras oraciones la importancia de mantenernos firmes en la fe, guiados por la luz divina, para no sucumbir a las tentaciones que desviaron a los ángeles caídos. Porque así como dice Santiago la 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Que estas enseñanzas penetren en nuestros corazones y nos fortalezcan en nuestro caminar espiritual, siempre unidos en la devoción y el amor al Creador, alejándonos de las sombras y caminando en la luz de su gracia eterna. Amén. Hermanos y hermanas, congregados aquí hoy para reflexionar sobre la poderosa palabra de Dios, vamos a sumergirnos en la visión aterradora y solemne del Apocalipsis, el libro de Revelaciones. En los misterios del Apocalipsis, encontramos la aparición de los 4 jinetes, aquellos que, montados en sus caballos, habrán de recorrer la tierra en el final de los tiempos. Quiero que prestemos atención, no solo a la descripción de estos jinetes, sino también a su simbolismo y a la relevancia que tienen en el mensaje del apóstol Juan. En el capítulo 6 del libro de Revelaciones, versículos 1-8, se nos presenta esta visión. El primero de los jinetes surge cuando el Cordero abre uno de los 7 sellos, y uno de los 4 seres vivientes dice con voz de trueno, «Ven». Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer jinete, montado en su caballo blanco y portando un arco, ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de los siglos.
Algunos ven en él una representación de la conquista y las guerras que marcarán el fin de los tiempos. Es la imagen de la victoria y el poder autoproclamado, de aquel que se dedica a someter a naciones y pueblos. Sin embargo, también ha sido interpretado como una figura cristológica, un símbolo de Cristo mismo llevando el Evangelio a las 4 esquinas del mundo. Tal dualidad en su interpretación nos invita a reflexionar sobre la forma en que la autoridad y la victoria se manifiestan en la humanidad, tanto en la gloria de Cristo como en las guerras de los hombres. Continuando con la revelación, el segundo sello es abierto y escuchamos al segundo ser viviente decir, «Ven». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Este jinete del caballo rojo representa la violencia y la guerra, aquella que destroza la paz y siembra la discordia entre hermanos y naciones. La espada, símbolo de conflicto y derramamiento de sangre, anuncia tiempos de gran tribulación y sufrimiento. La perturbación de la paz es un recordatorio de la fragilidad de la armonía humana y de cómo, a menudo, los conflictos bélicos brotan de nuestros corazones llenos de odio y de ambiciones desmesuradas. El tercer sello también es abierto, y Juan nos describe cómo el tercer ser viviente dice, «Ven». Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. Aquí contemplamos al jinete del caballo negro, símbolo de la hambruna y la escasez. La balanza en su mano es signo de la meticulosa medición y racionamiento de los alimentos. El mensaje de precios exorbitantes para lo esencial y la protección de los lujos nos recuerda que en tiempos de crisis, los más vulnerables son los que más sufren mientras que los ricos mantienen sus privilegios. Este jinete nos insta a considerar nuestra propia responsabilidad en el sustento del prójimo, y en la administración justa de los recursos de la tierra. Finalmente, el cuarto sello es abierto y contemplamos cuando el cuarto ser viviente dice, «Ven». Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El jinete del caballo amarillo, temible en su apariencia, es la personificación de la muerte, seguida de cerca por el Hades, el lugar de los muertos. Este jinete nos enfrenta con la inevitable realidad de la mortalidad, con la espada, el hambre, las enfermedades y las bestias como instrumentos de su reinado. En estos 4 jinetes del Apocalipsis, vemos representadas las fuerzas que han determinado el destino de la civilización a lo largo de la historia humana, la conquista, la guerra, la hambruna y la muerte. Cada jinete trae consigo una faceta del juicio final, un llamado a la reflexión sobre nuestras acciones y su impacto en el mundo que nos rodea. Pero también es crucial recordar que esta visión formidable no es solo una condena, sino una advertencia y una oportunidad para el arrepentimiento y la salvación. Hermanos y hermanas, así como Juan nos revela esta visión en el Apocalipsis, está en nuestras manos y corazones interpretar estos símbolos con sabiduría y actuar en consecuencia. Los 4 jinetes nos advierten de los destinos que aguardan a la humanidad si seguimos caminos de violencia, división, injusticia y desprecio por la vida. Que esta reflexión nos lleve a un renovado compromiso con la paz, la equidad y el amor al prójimo. Que seamos conscientes de los juicios que pueden estar sobre nosotros, y que busquemos el sendero de la redención en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Discute a fondo sobre la criatura Leviatán mencionada en Job, Isaías y los Salmos, enfocándote en su simbolismo y significado bíblico. No introduzcas ni concluyas este tema, escríbelo como si fuera un sermón continuo. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para meditar sobre una figura enigmática de las Sagradas Escrituras, Leviatán. Una criatura fascinante que aparece en los libros de Job, Isaías y los Salmos, y que nos llama a una reflexión más allá de su imponente presencia. La primera mención significativa de Leviatán se encuentra en el libro de Job, capítulo 41. Aquí, Dios mismo describe a Leviatán en una conversación con Job, utilizando esta criatura para demostrar su poder y majestad. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? En este pasaje, Leviatán es descrito como un ser formidable, inabordable por la simple fuerza humana. Su piel está formada por escamas impenetrables, un escudo natural que ningún arma puede atravesar. Sus ojos son como los párpados del alba, y al soplar, emiten luces que son como llamaradas.
Job, un hombre justo y recto que se encontraba en medio de una prueba inmensa, es conducido a comprender la magnitud del poder divino a través de la descripción de esta criatura. Él mira toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Avanzando hacia Isaías 27 2.1, Leviatán vuelve a emerger, pero esta vez como un símbolo de las fuerzas del mal y el caos. Aquel día Jehová castigará con su dura espada, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este contexto, Leviatán adquiere una figura alegórica, convirtiéndose en un emblema de todos los poderes que se oponen a la voluntad de Dios. Isaías nos recuerda que, en el día del Señor, todos estos poderes serán humillados y vencidos por la justicia divina. Leviatán, con su serpenteo y su astucia, simboliza la maldad que amenaza la santidad del pueblo de Dios. Sin embargo, la promesa es clara: el Señor con su espada, grande y poderosa, derrocará a estas fuerzas malignas. En los Salmos, encontramos una perspectiva distinta pero igualmente reveladora. En el Salmo 74 2.14 se dice: magullaste las cabezas de Leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí, Leviatán es retratado como un monstruo poderoso que es derrotado por el Señor. Esta derrota simboliza no solo el control total de Dios sobre las criaturas del mar, sino también su victoria sobre las fuerzas del caos. Leviatán, con todas sus cabezas, es doblegado por el poder de nuestro Creador, y su derrota provoca un sustento para los necesitados en el desierto, revelando la providencia y la justicia divinas. En el Salmo 104 2.26 se menciona nuevamente a Leviatán, pero esta vez de manera más apacible: allí andan los navíos, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Aquí, Leviatán es visto no como una fuerza del mal, sino como una criatura del mar que demuestra la soberanía creadora de Dios. En este contexto, representa el orden dentro de la creación, una criatura magnífica que juega en los océanos creados por Dios, mostrando que incluso lo que nos parece tremendamente poderoso y temible está bajo el dominio del Señor. Así, Leviatán, a través de las páginas de la Biblia, aparece como una criatura que representa múltiples facetas del poder de Dios y del mal que él vence. En Job, es un testimonio del poder absoluto de Dios sobre la creación. En Isaías, un símbolo de la destrucción de las fuerzas malignas. En los Salmos, tanto una víctima del poder divino como una muestra de la gloriosa creación de Dios. Amadas ovejas del rebaño de Dios, reflexionemos sobre lo que Leviatán nos enseña. Nos habla de la omnipotencia y autoridad de nuestro Señor, que todo lo abarca y todo lo vence. Nos recuerda que ante los ojos de Dios, ni las fuerzas más temibles del caos y la maldad pueden prevalecer. Nos alienta a caer de rodillas en humildad, reconociendo que somos indefensos ante la magnificencia de nuestro Dios, y al mismo tiempo, a confiar plenamente en su justicia y su soberanía. Pues en la victoria de Dios sobre Leviatán, vislumbramos el final de todo mal y el triunfo eterno del bien. Que contemplemos esta criatura, hermanos y hermanas, no con temor, sino con una renovada comprensión del infinito poder de nuestro Salvador y la certeza de su victoria. Que esta visión nos lleve a una fe más profunda y a un agradecimiento eterno. Queridos hermanos y hermanas en la fe, al culminar esta reflexión sobre la figura del arcángel Miguel y la derrota de Satanás, volvemos a sumergirnos en la sagrada narrativa que nos presenta la Escritura, recordándonos la perpetua lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. El arcángel Miguel, cuyo nombre en hebreo significa ¿quién como Dios?, es una figura celeste de suprema importancia que encarna la fidelidad, el coraje y la determinación en la batalla por la justicia divina. En el Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, versículos 7 al 9, se relata con vívida claridad: entonces hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y libró batalla el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje nos presenta la confrontación decisiva, una eterna guerra en la que el arcángel Miguel se erige como el gran defensor del pueblo de Dios, contrarrestando las fuerzas del engaño y la maldad personificadas en Satanás. Miguel, en su papel de protector, es también mencionado en Daniel las 10 y 13, y 12 2.1 como el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo.
Su aparición en diversos textos bíblicos subraya su papel continuo y vital en la economía divina, no solo como guerrero celeste, sino también como guía y protector del pueblo de Dios. En su lucha contra Satanás, el arcángel Miguel no solo representa la victoria física sobre las fuerzas malignas, sino también la victoria espiritual, la reafirmación de la santidad y el poder de Dios. El enemigo, Satanás, el adversario, el acusador, es la personificación de la rebelión, del orgullo y del pecado. Se nos recuerda en Isaías 14:2.12-15 cómo Satanás, lleno de orgullo y ambición, cayó de su lugar de honor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí, vemos la caída de aquel que intentó exaltarse por encima de Dios, y en contraste, la figura de Miguel permanece fiel, humilde, y poderoso por la gracia de Dios, para ejecutar el juicio divino. El arcángel Miguel no lucha solo, su victoria es posible solo por el poder y la autoridad del Cordero, como también nos muestra el Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta referencia nos recuerda que cualquier victoria sobre el mal no es lograda por esfuerzo humano o angelical por sí solo, sino que es asegurada por el sacrificio de Jesucristo, y la obra redentora que Él ha realizado. Para todos nosotros, la historia del arcángel Miguel y la derrota de Satanás es una poderosa lección y una fuente de esperanza. Nos enseña que la lucha contra el mal es real y constante, pero también nos asegura que el bien, la justicia y la santidad de Dios siempre prevalecerán. A través de su ejemplo, Miguel nos llama a todos a permanecer firmes en nuestra fe, a poner nuestra confianza en Dios, y a luchar con valentía contra las tentaciones y pruebas que enfrentamos en nuestra vida diaria. En nuestras propias vidas, podemos encontrar inspiración en el arcángel Miguel, para resistir el mal, para permanecer fieles, y para recordar que la victoria final ya está asegurada por Cristo nuestro Señor. Que el ejemplo del arcángel San Miguel nos impulse a vivir con mayor fervor nuestra fe, a ser defensores del bien y a buscar siempre el rostro de Dios en todas nuestras acciones. Que el Dios Todopoderoso, que dio la victoria a Miguel y sus ángeles, nos conceda también a nosotros la perseverancia hasta el final, la fidelidad inquebrantable y la valentía para enfrentar las pruebas con la certeza de que, en Cristo, somos más que vencedores. Amén.